formarse, crecer, para el caso de los que estén en edad de estudiar y formarse, y para el caso de los que estén en edad de crecer, ¿no? Que cada uno de sus integrantes pueda reproducir su vida con calidad, y para eso pone en juego un conjunto de habilidades o de capacidades de trabajo. Entonces acá en este punto, tanto José Luis Coragio como muchos autores que hablan de la economía popular hacen un señalamiento y dicen: en la mirada tradicional de los sectores de la economía, toda forma de trabajo que no pasa por el mercado, es decir, que no es mercantilizada, es invisibilizada. En algunos casos hablamos de la economía informal, por ejemplo, ¿no? Como una forma de medirlo, pero ¿qué es lo que está pasando dentro de estos hogares, dentro de estas unidades domésticas? ¿Cuáles son todas las formas de trabajo que se ponen en juego para reproducir la vida? Y entonces estos autores nos llaman la atención porque dicen: las explicaciones tradicionales y las estadísticas invisibilizan un conjunto de tareas y de formas de trabajo que hay que mirar con más detenimiento. Y así como las invisibilizan, no son valoradas por el mercado. Y a esto nos vamos a dedicar un poquito más adelante. Entonces, la economía popular, de los tres, es el sector que tiene como objetivo principal reproducir la vida de sus integrantes, lograr que vivan en las mejores condiciones posibles. Para eso pone en juego diferentes formas de trabajo. Una de esas formas que se conjugan en lo que este autor llama el fondo de trabajo. El fondo de trabajo podría ser como un fondo común, pero nada más que en lugar de estar integrado por dinero, está integrado por capacidades de trabajo. Y en ese fondo de trabajo, cada integrante de estas unidades domésticas pone en juego su saber hacer para obtener ingresos para la vida. Al mismo tiempo, este fondo de trabajo, estas capacidades que se realizan para sostener la vida, permiten, por ejemplo, la formación de los integrantes que hoy están estudiando y que en realidad es una apuesta o una inversión, dice el autor, para un mejor trabajo en el futuro. Entonces, hay algunos miembros activos de esos hogares que trabajan hoy, mientras que hay otros miembros que están estudiando hoy para tener un mejor trabajo en el futuro. Y eso se organiza y se planifica dentro del hogar. Entonces, una de las cuestiones que nos trae la economía popular es que hay trabajos que están invisibilizados. Otra de las cuestiones que nos trae la economía, la mirada o la perspectiva de la economía popular, es que la unidad de análisis no es el individuo, como nos dice la teoría económica ortodoxa convencional, sino que en este caso, para analizar las estrategias de vida, son los hogares o las comunidades o los barrios, ¿no? Lo que funcione como una unidad solidaria de articulación de las necesidades colectivas. Entonces dice, bueno, un individuo, si tuviera que sostenerse por sí mismo, comprar todo lo que necesita para la vida, bueno, tal vez no podría estudiar, o tal vez no podría proyectar algún mejor trabajo o alguna actividad futuro, porque tiene que estar resolviendo hoy en día sus necesidades. Como en realidad la unidad de análisis, la unidad de resolución estratégica de todas estas necesidades son los hogares, bueno, eso permite que los niños sean cuidados por alguien del hogar, que los que están en edad de estudiar vayan a estudiar, que los adultos mayores también reciban cuidados por parte de alguien del hogar. Entonces, hay una resolución conjunta de esas necesidades. Y una tercera cuestión que quería señalar es que entonces estas unidades domésticas funcionan, como decíamos recién, como unidades económicas. Entonces, cuestiona la idea del individuo, de las teorías centradas en el individuo, como decía recién, para pensar en otras unidades como pueden ser los hogares, los barrios o las comunidades. Estos conceptos están desarrollados en el apunte de cátedra y hay una cuestión en la que me quisiera detener hoy que tiene que ver con las diferentes formas de trabajo a las que me refería recién. Porque a esto nos vamos a dedicar en 2 o 3 clases, vamos a analizar la situación, el desempleo como un problema típico de la Argentina, y allí vamos a mirar las categorías ocupacionales, y quiero hacer una referencia o una vinculación con el tema de la economía popular, porque como decíamos recién, la economía popular y la economía social es una perspectiva crítica, que también cuestiona la forma en la que se está conceptualizando el trabajo y se está valorando el trabajo. Entonces,
Al respecto, la perspectiva de la economía popular dice que es cierto que buena parte de los trabajadores se emplean en relación de dependencia y reciben a cambio un salario, ¿no? Como nosotros estudiamos en la teoría. Entonces tenemos trabajo asalariado, medido en las estadísticas. Es cierto que otra parte de los trabajadores o de la población económicamente activa son patrones y emplean a otros en relación de dependencia, que hay un tercer grupo que trabaja por cuenta propia. Pero también, dicen, hay trabajadores asociados o trabajadores que se unen con otros vecinos o con familiares o con gente de la comunidad o con otros trabajadores del mismo rubro o actividad y forman unidades asociativas, como puede ser una cooperativa, como puede ser una unidad productiva informal, como, bueno, diferentes formas asociativas donde aquí el trabajo no es asalariado, pero tampoco son patrones, sino que autogestionan sus capacidades de trabajo. Estas formas de trabajo asociativas, autogestionadas, no están visibilizadas ni cuantificadas por las estadísticas, pero tampoco están valoradas o protegidas como lo están las formas de trabajo asalariado. A eso se refiere a que no tienen las protecciones de obra social, jubilación, seguro de desempleo, ART, tal como las tienen los trabajadores asalariados, ¿no? Acceden parcialmente a esas protecciones. Y hay otra forma de trabajo muy importante que permite todas las otras formas de trabajo que mencioné recién, que tampoco están medidas por las estadísticas ni valoradas por el mercado, como es el trabajo en el hogar no remunerado, que se le dice trabajo de cuidados, y a esto les decía que nos vamos a dedicar la semana que viene exclusivamente. Entonces, la perspectiva de la economía popular dice que hay un conjunto de formas de trabajo que están siendo visibilizadas, cuantificadas y demás, y hay otro conjunto de formas de trabajo que en los contextos de crisis son muy importantes porque permiten que todos resolvamos, que se resuelvan necesidades concretas y que no están siendo medidas por las estadísticas. Por ejemplo, los trabajadores en una situación, digamos, concreta como fue la crisis del 2001, ¿no? 2001, 2002, un conjunto de empresas quebraban, muchas empresas quebraban. Y algunos trabajadores de algunas de estas empresas decidían recuperar la fábrica y llevar adelante o seguir continuando con la actividad productiva por su cuenta. Formaban una cooperativa de trabajo con muchas dificultades, luchas y procesos bastante complejos. En algunos casos lograban con éxito recuperar la empresa y seguir trabajando como cooperativa de trabajo. No sé si algunos de ustedes después, a esto les voy a pedir que nos dediquemos a intercambiar en el foro, después les voy a contar la consigna en particular, pero me gustaría que cada uno de ustedes cuente si conoce alguna experiencia de estas que estamos hablando. Por ejemplo, una empresa recuperada, ¿no? Acá en Rosario tenemos muchas empresas recuperadas, la fábrica de pastas Mil Hojas, hay una empresa láctea que se llama La Cabaña, está el supermercado, bueno, en realidad La Toma, donde funciona el mercado popular de la CETEP. Bueno, hay un conjunto de empresas que surgieron en momentos de crisis a partir de la quiebra de una empresa capitalista tradicional, donde los trabajadores asociados continúan con la producción. En momentos más recientes de creciente desempleo y una situación económica en recesión, otros trabajadores decidían unirse o autogestionarse para crear su trabajo, para inventar su trabajo. Los trabajadores de la economía popular, la CETEP, ahora se llama UTEP, Unión de Trabajadores de la Economía Popular, dice que son trabajadores que se crean su propio trabajo, los de la economía popular. Por ejemplo, los chicos que limpian los autos en la calle, por ejemplo, los trabajadores de la construcción, que muchos se asocian y se organizan para tomar diferentes trabajos juntos, por ejemplo, los cartoneros y los recicladores, que hace muchísimos años comenzaron como una actividad muy, por un lado, sigue siendo mal vista socialmente, ¿no? Pero que tenía cierta invisibilización porque no era lindo ver a los cartoneros por la calle, y hoy están organizados, en Rosario han conformado una federación a nivel país, ¿no? Tienen organizaciones muy grandes con mucho peso y están a cargo del reciclado de los residuos, o sea, se ocupan de aquello que no solamente el mercado no valora y que el Estado no mira,
sino que los hogares tampoco hacemos, que es separar la basura, reciclar los materiales que se pueden reciclar, ¿no? Entonces, estos trabajadores están requete contra, invisibilizados, generan su propio trabajo, crean trabajo, cuidan el ambiente y hacen algo que ni el mercado está valorando, ni el Estado está cuidando y protegiendo, al menos, por lo menos no como correspondería. Entonces, esta perspectiva de la economía popular lo que dice es que, bueno, en los momentos de crisis sobre todo y principalmente, pero también en otros contextos, un conjunto cada vez mayor de trabajadores se autogestiona, se organiza y se asocia para crear su propio trabajo. Crea formas de trabajo colectivas y asociativas que no están siendo visibilizadas por las estadísticas, que no están siendo protegidas con los derechos que corresponde, o por lo menos que hasta la fecha se le conceden, recibimos los trabajadores asalariados, y que necesitan una mirada un poco más activa, tanto del Estado como valorizando por parte de la sociedad las remuneraciones de estos trabajadores. Entonces, para cerrar un poco la idea de hoy, quería vincularlo con lo que vamos a ver en la clase sobre el mercado de trabajo, las condiciones de ocupación y desempleo, para que tengamos una idea de qué estamos hablando en términos de números. Según datos de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, como les contaba, en Argentina hay 4,5 millones de trabajadores de la economía popular, ¿sí? Aquí no estamos contando los trabajadores que están asociados en cooperativas de trabajo, que son algunos más, pero bueno, es una cifra bastante grande, 4,5 millones de trabajadores, o sea, 4.500.000 trabajadores de la economía popular. Al mismo tiempo, para tener alguna referencia y comparar, estamos hablando de que la población económicamente activa está rondando los 20 millones de trabajadores. Entonces, bueno, esta es una porción importante. Pero ustedes habrán leído en las noticias que el ingreso familiar de emergencia es un ingreso que implementó el gobierno nacional en el contexto de la emergencia, al cual se anotaron 11.300.000 trabajadores. Es decir, que tenemos una población en Argentina de más de 11 millones que tiene problemas de ingresos, al menos los tiene en este contexto de emergencia. Con estos números, tanto las organizaciones sociales como el Estado se está replanteando cómo promover, cómo proteger y cómo apoyar a estos trabajadores de la economía popular. Se está discutiendo, no sé si ustedes alguno habrá tenido la oportunidad de leer alguna de las notas que están saliendo a dar, sobre todo los funcionarios públicos, pero también algunos académicos, sobre la idea de un ingreso universal, un ingreso ciudadano. Algunos hablan de trabajo garantizado. Bueno, hay diferentes formas de llamar a un ingreso que estaría, en primer lugar, cubriendo una necesidad básica como es el alimento, pero al mismo tiempo se cruza con otras políticas o con otras ideas que tienen que ver con reconocer a estos trabajadores de la economía popular, el aporte que hacen a la economía, y también al mismo tiempo darle protecciones, como decíamos recién, equivalentes o que se equiparen o que alcancen a las de los trabajadores asalariados. Para ello se creó en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. Ahora lo escribo en el chat, RENATEP, que es un registro que de ahora en más ya están empezando en la provincia de Santa Fe, están relevando todos los trabajadores de la economía popular para cuantificarlos, porque se estima que son 4,5 millones, pero la verdad es que no se sabe a ciencia cierta, y para poder tener políticas un poco más específicas para estos colectivos laborales que, como decíamos recién, en los momentos de crisis aumentan, pero al mismo tiempo son los responsables y los encargados de resolver necesidades que ni el Estado ni el mercado resuelve, que es la de generar ingresos, o por lo menos no resuelve totalmente, ¿no? La de generar ingresos para atender las necesidades para la vida.